Bueno, gloria a Dios. Vamos a dar paso a nuestro hermano Javier Jiménez, vicepresidente de la UNG Remar y pastor de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Amén. Bien, tenemos un tema y yo creo que, como la música, a veces hay que cambiar de tono, sobre todo cuando la canción es corta. Para hacerla más amena hay que subir un poquito el tono. ¿Se oye? Si me quedo hablando solo me avisáis, ¿vale? Subir el tono está bien, pero lo que no está bien es ser estridente ni sobre todo desafinar. Pero dentro del tema que estamos tratando, me gustaría pues quizás tratar algunos aspectos diferentes que nos pueden ayudar también a entender la misericordia. Y quisiera que leyéramos en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 23, versículo 23, y dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Que el Señor bendiga su palabra. Casi siempre que predicamos o tenemos un énfasis, pues casi siempre le damos un énfasis a una cosa y nos olvidamos del resto. Y aquí lo que la palabra de Dios nos dice, que hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. La palabra de Dios nos dice que hay que hacer esto y lo otro, no esto o lo otro. Y a veces cuando predicamos, casi siempre pues hay personas que dicen: no, es que contradice esto a esto y contradice esto a lo otro. Y no, la palabra de Dios no se contradice, sino simplemente hay que verla desde la perspectiva más amplia de la madurez y la revelación de Dios. Yo creo que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. La palabra de Dios dice que somos administradores de la gracia de Dios. Y nosotros, como siervos de Dios, tenemos que administrar todas las verdades de Dios, aplicándolas en su momento, en su manera, en su forma y en su cantidad y en su énfasis. Ahora, si nosotros no somos capaces de administrar la gracia de Dios como pastores, no somos capaces de administrar los misterios de Dios, pues probablemente vamos a dar énfasis a cosas y áreas que a lo mejor no requieren tanto énfasis, o no es el momento de darle ese énfasis, y dejaremos a la Iglesia que vaya renqueando, que no llegue a la madurez, que no sea una Iglesia como Dios quiere que sea, una esposa madura, bien acicalada, bien bonita, sino que tendremos pues una no sé si una mujer no muy bella, tipo el jorobado de Notre Dame. Dios puede ver belleza en ella, pero Dios quiere amar a su esposa y ama a su esposa, pero se la quiere presentar a sí misma perfecta. Entonces aquí encontramos en la palabra de Dios este detalle, ¿no? Que dice que hay dos áreas. Una que era la parte ritual, que la daban demasiada importancia y habían perdido la esencia de lo que era el meollo del Evangelio. Le habían dado énfasis a todo la perifernalia eclesiástica, pero se habían olvidado de la esencia. Y la esencia, como muchas veces decimos, es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Entonces, la esencia del chocolate pues es el cacao, aunque tenga un procedimiento para hacerlo, pero tú cuando alguien te pide chocolate no le pones un puñado de semillas de cacao encima de la mesa, sino que tú le das un chocolate que tiene un tratamiento y tiene una forma de hacer y tiene unos ingredientes. Pues nosotros somos de esa misma manera, tenemos que presentar el Evangelio, y al presentar el Evangelio no podemos perder la esencia, no podemos dar un producto adulterado, no podemos dar un producto tramposo, sino tenemos que servir el Evangelio tal como es. Entonces aquí yo quiero resaltar tres cosas que me gustaría tratar de no separarlas, porque para mí son inseparables, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y cómo se puede hacer esto? Yo voy a tratar de explicarlo, espero que pueda edificaros y no confundiros, y sobre todo que no sea estridente. Pero
aquí la palabra de Dios dice que hay un tándem durante todo el Antiguo Testamento. Hay un tándem que lo encontramos, si tú quieres coger la concordancia, lo puedes mirar. Yo no voy a tener tiempo, ni cuerpo que aguante, toda la relación que hay en todo el Antiguo Testamento entre la misericordia, la verdad y la justicia. Es imposible tratar todos esos temas, pero está lleno. Si tú tienes interés, simplemente tienes que buscarlo y descubrirás que la justicia y la verdad, la justicia y la misericordia, la verdad y la misericordia siempre van de la mano. Y yo no quiero separarlo, y Jesús tampoco lo separa, sino que encima le añade una cosa más, es la fe. ¿Por qué le añade una cosa más? Bueno, simplemente porque yo creo que la misericordia sin justicia es pura debilidad. Y lo único que crea es una esposa, una mujer, una iglesia débil, que lo vamos a ver más adelante, una iglesia inmadura, manipulable, incapaz de resolver las circunstancias y problemas de la realidad que nos enfrenta espiritualmente ahora. Y yo no quiero confundir jamás la misericordia con la debilidad, sino que creo que la misericordia es puramente también justicia, tiene que ir acompañada de la justicia y también de la fe, porque nosotros tenemos la vocación de eternidad. Y nosotros no aplicamos la misericordia simplemente porque tenemos la idea de que tenemos que ser buenos chicos y ayudar a la gente, sino que tenemos la vocación de que la eternidad es real y que el pecado, hermanos, es el causante de la muerte en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si el pecado no hubiera sido un problema tan grave, hubiera sido una multa de tráfico, yo creo que el Señor hubiera mandado, pues no sé, un ángel más o menos, un burócrata, y hubiera resuelto el problema de otra manera. Pero cuando Jesucristo muere por nosotros, nos da a entender que el pecado tiene unas consecuencias devastadoras. Y si tú entendieras que el pecado tiene unas consecuencias devastadoras, aplicarías la misericordia en tus hijos con mucha más seriedad y disciplina, porque aplicando la disciplina y aplicando juicio y rectitud y verdad, conseguirías librar a muchas personas luego de rescatarles de la tragedia. Porque la misericordia sí es cierto que es compadecerse de la gente, de los trabajos y de los problemas y de las caídas que otras personas tienen. Entonces yo quiero deciros que nosotros, como tenemos fe, predicamos la palabra, no solamente hacemos obras de misericordia, sino creemos sobre todo que hay una eternidad y tenemos que librar a las personas de una eternidad sin Cristo. Entonces, quiero decir que una misericordia sin fe, podríamos decir que es puro humanismo, y cualquier buen chico con buena intención y algunos medios y talentos lo podría hacer. Pero yo no creo de corazón que la iglesia sea un grupo de buenos chicos con buenas intenciones que quieran solamente resolver los problemas del mundo. Yo he sido misionero y llevo 30 años en este ministerio y sé lo que digo, en el sentido de que nadie podrá decir que Javi es un burócrata. Pero si entendéis el espíritu de lo que quiero decir, descubriréis y entenderéis que hay cosas que no se pueden separar la una de la otra, porque si no haríamos una especie como de algo inconsistente. Tendríamos y crearíamos y usaríamos la misericordia como un acto de debilidad. Yo me gustaría, ayer el hermano Eduardo habló sobre Oseas, y yo prediqué sobre Oseas en el Congreso de Portugal, porque creo que es un libro que expresa la misericordia de Dios. ¿Por qué expresa la misericordia de Dios? Bueno, porque a Oseas Dios le manda que se case con una prostituta. Pero no solamente le manda que se case con una prostituta, sino que sigue casada con ella mientras que ella sigue siendo una prostituta. Porque tú dices, bueno, yo me casé con una prostituta, pero se convirtió a Cristo y ahora es una bellísima persona, Dios la ha hecho santa. Bien, de acuerdo, pero no fue el caso. Dios le manda a Oseas que se case con una prostituta, y encima tiene que mantenerla, cuidar de ella y vigilarla y rescatarla cuando caía en manos de sinvergüenzas. Y entonces, tú fíjate hasta qué punto era la misericordia que quería el Señor manifestar su misericordia por su pueblo, de alguna forma haciendo que un hombre sensible, un profeta, un hombre sensible a Dios, un hombre sensible al pecado, sensible a la injusticia, a todo lo feo y malo que es la prostitución,
le hace que se case. Tú fíjate qué sufrimiento, qué dolor para alguien sensible, alguien con la revelación de la palabra en su corazón. Y esta mujer seguía prostituyéndose. Y dice la palabra de Dios que dice, y ella no reconoció, en el capítulo 3, versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que multiplicaba la plata y el oro que ofrecía a Baal. O sea, no solamente siga prostituyéndose, sino que el Señor le mandaba su paquetito con su bocadillo para que no pasara hambre. Tú fíjate qué grado de misericordia tenía el Señor, o quería manifestar el Señor. No solamente eso, sino que cuando eventualmente caía presa o caía esclava, dice la palabra de Dios que ella no sabía, dice, y yo la compré entonces, capítulo 3, versículo 5, yo la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Cuando ella caía presa, porque tenía una vida desordenada, tenía una vida perversa, y caía en manos de alguien, él tenía que ir con su dinero y decir, ¿y cuánto tengo que pagar yo para rescatar a esta mujer que es un poco díscola? Entonces, este es el libro de la misericordia de Dios. Y este libro acaba con un texto maravilloso, que es precioso, que dice, los amaré de pura gracia. Sí, de acuerdo. Pero no me gustaría separar también el meollo del libro de Oseas. Y el meollo del libro de Oseas, ayer lo compartió aquí el hermano, que dice la palabra de Dios, dice, yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y allí le daré la puerta de Acor, como dicen, allí le daré el valle de Acor como puerta de esperanza. Si quieres lo leemos. Dice el capítulo 2, versículo 14, dice, pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor como puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esto es un juicio, lo que vamos a ver ahora. O sea, Dios tiene mucha misericordia por esta mujer, pero la lleva al desierto y le da una esperanza, y la esperanza es el valle de Acor. Y el valle de Acor no es otra cosa que un juicio. Todos sabéis lo que pasó, o si no lo saben, yo voy a decir lo que pasó en el valle de Acor. En el valle de Acor simplemente los israelitas, una familia, un hombre de Israel cogió y deseó un manto babilónico y un dinero y lo metió en su tienda, y por esa causa vino la tragedia de Israel, perdiendo en la batalla contra los de Jai. Y entonces Josué dijo, Señor, nos has traído hasta aquí para morir en el desierto, nos has traído hasta aquí para morir ante un insignificante enemigo. Y entonces Dios le dijo, tú vas a hacer una cosa y yo te voy a mandar que hagas una cosa. Y dice, ahora vas a juntarme a todo Israel. Juntó a todo Israel. Después de juntar a todo Israel, dijo, ahora tú me vas a separar a esta tribu. Y agarró y separó a esta tribu. Y después de esta tribu me vas a separar a esta familia. Y después de esta familia me vas a separar a este hombre. Y ese hombre va a ser el causante de la tragedia. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es un juicio? Un juicio no es otra cosa que descubrir la verdad. Cuando tú ves, no sé si has visto las películas, no sé en España si se dice, yo no he estado en muchos juicios, pero yo en las películas lo he visto. Y dice, diga usted la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La verdad, punto. Toda la verdad, quiere decir que no te escondan nada, no hay nada que pueda quedarse en el tintero, no hay una verdad parcial y nada más que la verdad. No hay nada más que añadir que la verdad. Esto es un juicio. Y lo que el Señor hizo en el Valle de Acor fue un juicio. Porque yo os voy a decir una cosa, hermanos. Si nosotros tapamos la herida con misericordia, pero no curamos la herida, estamos haciendo un flaco favor a la iglesia y a la gente que nos escucha. Y a la gente que está bajo nuestro ministerio. Y ¿sabes lo que yo pienso, hermanos? Que yo no creo que la misericordia se pueda dosificar, pero la misericordia no se puede dosificar, pero la misericordia, si no se complementa con fe y con justicia, estamos haciendo un flaco favor a nuestra gente, que tarde o temprano recogerá las consecuencias de su debilidad, de su fragilidad, y la realidad es que vendrán reiteradamente a buscar misericordia porque nunca van a aprendido a caminar por sus propios pies y por sus propias fuerzas y convertirse en hombres maduros. Ahora tú me dices, no, Javi se está saliendo del tema. Probablemente, pero dejadme que os dé una perspectiva diferente.
Ahora, hay un texto que está en el capítulo 3, que Miguel compartió estos días, sobre el carácter de los hombres de los posteros tiempos. Si tú lees este texto, descubrirás muchas cosas de cómo es el hombre de hoy. Y probablemente encontrarás muchas cosas de estas ya en tus propios hijos, ¿vale? Pero esto no solamente se está refiriendo a la gente del mundo, el carácter de los hombres de los posteros tiempos, se está refiriendo al carácter del hombre en general de estos tiempos, y no se excluye tampoco el hombre cristiano, si no es realmente convertido y si no es totalmente transformado. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en Timoteo con respecto a esto. Y no quiero hacer malabarismos bíblicos, pero sí me gustaría llevaros a una idea. Y la idea, hermanos, es que los énfasis están muy bien, pero tenemos que ser equilibrados, porque tenemos que ser administradores de la gracia de Dios. Porque yo tengo que administrar toda la gracia de Dios. Porque tenemos que aplicar misericordia, pero tenemos que tener mucho cuidado, que si nosotros solamente aplicamos misericordia, no curamos la herida, no echamos vino y aceite, estamos cerrando en falso. Y tarde o temprano, y más temprano que tarde, veremos lo que Pablo decía continuamente: yo quisiera avanzar en el Evangelio con vosotros, pero os hecho tardos para oír, porque todavía necesitáis leche y no coméis todavía alimento sólido. Dice, y ya estoy cansado de siempre poner los mismos fundamentos del arrepentimiento, las obras muertas. Ya estoy cansado de que vengáis todos los meses otra vez a pedir perdón y arrepentiros de vuestros pecados, y marcháis y volvéis siendo los mismos pecadores. Y yo os aplico misericordia y seguís siendo unos pecadores. Y yo os doy más misericordia y vosotros seguís viniendo aquí manchados como una puerca que se ha llenado de fango hasta aquí, perros que vomitan. Porque aquí, hermanos, yo muchas veces pienso, digo, cuando dice el perro que vomita y vuelve otra vez a comerse el vómito. Mira, hermanos, el pecado te sienta mal, sí, yo sé que te sienta mal. Y cuando uno se sienta mal, cuando ha comido pecado, tiene que vomitar. No vuelvas otra vez a él. Pero ¿por qué nuestras congregaciones, nuestras iglesias, y por qué la iglesia en general, y por qué nuestras comunidades continuamente tenemos que tener un uso y abuso? No decir esa palabra abuso, porque nunca es demasiado, pero ¿por qué no avanzamos? Y quisiera que leyéramos, espero que luego no me castiguen, no me regañen por esto que estoy diciendo, pero sí me gustaría que madurásemos. Entonces dice que entre las características de los hombres de los últimos tiempos, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esta se evita. A veces los siervos de Dios de hoy en día tienen misericordia o apariencia de piedad, pero es una piedad que no tiene eficacia, que no tiene realmente resultados no temporales o prolongados, si ni siquiera eternos, sino que simplemente son paliativos que no tienen resultados espirituales, bueno, pues como Dios quiere que tengan. ¿Por qué? Porque hemos confundido la misericordia con la debilidad, y porque hemos confundido y no hemos añadido a la misericordia fe. Porque yo no quiero que mis hijos sean buenos chicos, yo quiero que mis hijos sean siervos de Dios y un día lleguen al cielo. Porque si yo quisiera que mis hijos solamente fueran buenos chicos, aplicaría misericordia y diría, no, en el fondo son buenos chavales, y bueno, yo sé que al final, pues bueno, Dios tendrá misericordia de ellos. Pero como no tenemos fe, como no creemos en el Evangelio que predicamos, como no creemos que el pecado tiene devastadoras consecuencias, bueno, pues aplicamos misericordia, olvidándonos de los otros dos pies que hacen a la misericordia ineficaz. Entonces, pero fíjate lo que dice más adelante, y más adelante Pablo nos da una especie de metáfora, y dice, porque de estos son los que se meten en las casas, son invasivos, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta es la iglesia de hoy. La iglesia de hoy es una mujercilla. Una mujercilla no es otra cosa que una señorita que tiene cuerpo de mujer y que tiene todas las facultades físicas para procrear y para ser mujer, pero tiene la mente todavía de una niña. ¿Y qué pasa con las adolescentes? Yo, como sabéis, o lo que no sabéis lo digo, tengo hijos de todas las edades y tengo hijas adolescentes.
Y las hijas adolescentes y los hijos adolescentes, lo peor que les pasa es que se creen mayores, pero son muy manipulables. Pero cuando yo cuando yo veo a mis hijos que han llegado a un momento ya de madurez y tienen la capacidad de caminar sin que cuando ellos puedan decidir y determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, digo, ya han llegado a la madurez, puedo confiar en ellos. Bueno, lo que la palabra de Dios dice, que estos son los que se meten en las casas. Se meten en las casas, dice la palabra de Dios, y llevan cautivas a las mujercillas. Esta es la iglesia de hoy, una iglesia cautiva. Una iglesia así, que siempre está necesitando de misericordia, pero una iglesia cautiva. Que dice que está cargada de pecados, porque no acaba de madurar para vivir una vida en que pueda gobernarse y dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Y lo peor, dice, es que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Subsidiadas y necesitadas siempre del cuidado y del trato de Dios. Bien, si hay otro libro que nos habla de la misericordia de Dios, es el libro de Jonás. Todos lo sabéis, ¿verdad? El libro de Jonás es un libro que el fondo de toda la cuestión es que el Señor quiere enseñarle a Jonás una cosa: tú tienes que tener misericordia con la gente. De repente la palabra de Dios dice que Jonás fue llamado para predicar a los ninivitas, y cuando él escuchó que tenía que predicar a los ninivitas, yo no sé si era el primer racista, igual era racista, probablemente tenía algún complejo o algún odio o rencor o amargura contra los ninivitas, pero cuando él escuchó que tenía que predicarles, pues él cogió un camino directamente contrario a Nínive, se fue, marchó lejos. Bien, todo le fue mal, cayó en situaciones difíciles, llegó hasta el Seol. Bueno, el caso es que fue comido por un pez, vomitado en el mismo lugar, y volvió el Señor a hablar a su corazón. Cuando el Señor habló a su corazón, le dijo: tienes que ir y pregonar contra esa ciudad, porque es pecadora. Bueno, pues yo entiendo que no le dijo: oye, mira, hay que tener mucha misericordia con esa gente. No, el primero dijo: oye, vamos a hacer las cosas bien, tienes que ir a predicar contra esta, tienes que ir contra el pecado de esta gente. Bueno, cuando él dijo, bueno, aceptó el desafío, dice la palabra de Dios que fue camino por un día por Nínive, caminando un día por Nínive. Yo no sé cómo era esa ciudad grande o pequeña, pero yo imagino que tendría sus ciertas dimensiones, porque había 120.000 personas, una ciudad con 120.000 personas. Yo entiendo que es una ciudad bastante grande. Y dice que fue camino por un día. En la predicación no le veo ningún matiz de misericordia, Su predicación fue la siguiente: dentro de 40 días Nínive será destruida. Punto. Tú dirías, bueno, hombre, métele alguna anécdota por lo menos, ¿no? Algún chiste, alguna gracia, algo, no sé, darle un poquito de grasa al asunto, ¿no? No, la predicación era: dentro de 40 días Nínive será destruida. Me imagino que un camino de un día pues iría a una plaza, luego iría a otra plaza, luego a una calle, un mercado. Dentro de 40 días Nínive será destruida. El caso es que Nínive se arrepintió por la predicación de Jonás. Pero Jonás no había aprendido la esencia. Había entendido parte, pero no había comprendido la esencia del amor de Cristo. Y entonces le llevó a tener una experiencia con una calabacera. Aquella calabacera se secó, él tuvo lástima por ella, y al final el Señor le dio la enseñanza magistral. ¿Cuál fue la enseñanza magistral? Tú tuviste lástima por una calabacera que en el periodo de un día nació y murió. Yo, ¿cómo no voy a tener misericordia por un pueblo que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Esa es la enseñanza magistral, la misericordia. Pero si tú quieres tener misericordia y misericordia verdadera, nunca la separes de la justicia ni de la fe, porque si no tendrás algo muy inconsistente, muy difícil de explicar, muy difícil de manejar y de resultados muy inciertos. Ahora, para mí el caso, ya por último, más espectacular o mejor es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede dudar que Él es la esencia de la misericordia y del amor. Él es el centro de la misericordia, es el centro del corazón de Dios. Misericordia significa miseria, y tiene que ver con el corazón. El corazón. Él es el centro del corazón de Dios, y el corazón de Dios es misericordia. Pero incluso en la experiencia en que el Señor tuvo aquí en la tierra, tuvo algo que me gustaría resaltar
para que no creamos que solamente vamos al Antiguo Testamento, pero ocurre algo que yo quisiera que nos diéramos cuenta, porque Jesús, antes de entrar en escena, antes de manifestar el amor de Dios, antes de manifestar la misericordia de Dios, antes de desatar las ligaduras, las ataduras, y dar de comer a los hambrientos y dar de beber, y todo el evangelio que nos trajo de misericordia y amor, yo el otro día cuando dije, Señor, yo quiero que me enseñes yo quiero dar el mensaje perfecto, la predicación perfecta. Y el Señor me dijo, bueno, tienes que ir tienes que leer el Sermón del Monte. Bueno, pues el Sermón del Monte, hermano, pues es bastante completo para entender todas estas cosas. Pero bueno, vamos a leer en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Yo no sé si igual, Chema, puedes subir, por favor. Vamos a acabar. Anita y Chema van a cantar una canción. No me acuerdo muy bien de la letra, no sé si tiene que ver con el tema, pero bueno, se llama Va a valer la pena, ¿verdad? Bien, entonces, siguiendo con el asunto, capítulo 7, versículo... ¿dónde estoy yo? Capítulo 7, versículo 27, dice: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí encontramos dos lecciones muy interesantes. Una, que para que el Señor derrame su misericordia tiene que haber un profeta que predique y lleve a las personas al arrepentimiento, porque el pecado es el causante de que los hombres hayan caído en desgracia, y la misericordia puede ser muy voluble si no hay justicia. Juan el Bautista trajo también un mensaje difícil de entender, porque era muy simple. Era: el hacha está a la raíz de los árboles, el que no se arrepienta va a ser cortado. Y no había un mensaje, no creo que no había un mensaje más descarnado que ese. No hay un mensaje más duro, más directo que ese. Pero él entendió, como yo entiendo, que la justicia es importante, pero la misericordia es sublime, es lo más importante, es lo mejor. No hay nada más que eso. Pero yo sé que sin la justicia y sin la fe no tenemos una herramienta suficientemente útil. Jesús sabía eso, y el Señor sabía, y envió a su mensajero trayendo una palabra dura y difícil que llevó los corazones al arrepentimiento. Y cuando Juan el Bautista vio esto, dijo: ahora sí es necesario que yo mengue para que él crezca. Ahora sí, ahora hemos preparado el camino a la misericordia, y ahora la misericordia sí va a ser aceptada, entendida, y va a tener un resultado con carácter de eternidad. Ahora sí es el momento en que vendrá uno detrás de mí, que no soy digno de desatar su calzado, el cual os bautizaré. Yo bautizo con bautismo de agua para arrepentimiento, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es cierto, hermanos, que el que predica el arrepentimiento pues tiene una categoría grande como profeta, dice la palabra de Dios, pero mucho más grande, dice aquí la palabra de Dios, es el que es un ciudadano en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, no cabe duda que es un reino de misericordia, pero no nos olvidemos de lo otro, porque sin lo otro no tenemos evangelio. El hermano ha compartido y ha predicado el texto de: juicio sin misericordia tendrá aquel que no haga misericordia. Y es verdad. Es verdad. Pero ¿se puede complementar el juicio con misericordia o no? Tú puedes decir a alguien: mira, hermano, como sigas por ese camino, ya no va a haber quien te libre y salve del infierno. Yo no quiero que Dios me trate sin misericordia. Por eso cuando yo hago trabajo duro de disciplina, de corrección, de amonestación, y a veces tengo que llevar al castigo, a la amenaza, a la exhortación, Dios sabe, y los que están a mi alrededor, lo que uno sufre cuando tiene que llevar a las personas
a una determinada decisión. Pero es nuestro trabajo, hermanos. Si no, no tenemos evangelio. Si no, nos dedicaremos como siempre a hacer llamados y llamados y llamados y ofrecer solamente unas dosis más de misericordia, un subsidio más para aguantar un tiempo más y no llegar a nada. Con esto acabo. Jacob era un hombre, digamos así, con el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Era un hombre que sus objetivos eran lo primero. Él no tenía, digamos así, intención no tenía intereses nada más que sus propios intereses. Era el idiota de los primeros siglos. El idiota, según los griegos, era el que solo tenía intereses por sus propias cosas. Este era Jacob. Y Jacob solamente miraba por sus intereses. Deseó la primogenitura, se la quitó, compitió con sus suegros, con su tío para tener mejor ganado. Cuando se encontró con Dios, en Betel le dijo: Señor, si tú me das alimento, me cuidas, me vistes y me guías y me guardas, serás mi Dios. Era un interesado, no tenía ningún tipo de misericordia ni nada. Era simplemente: yo quiero, Señor, que tú me ayudes, que tú me guíes, yo quiero la primogenitura, yo quiero las bendiciones, yo quiero. Él lo quería todo. Quería esa mujer, ahora quería lo otro. Pero tuvo un encuentro con Dios, como todos sabéis. En aquel encuentro que tuvo con Dios, Dios lo quebrantó y al ser quebrantado, pues también su carácter fue quebrantado. Y después de ese texto en el que el Señor se encuentra, o Jacob se encuentra con el Señor en Peniel, vemos un cambio radical, no solamente de nombre, porque, podemos cambiarnos el nombre, pero si no cambia el corazón, pues no cambia la cosa. Entonces, en Génesis 33, simplemente quiero acabar diciendo esto. No sé por qué lo voy a decir, pero lo tenía ahí apuntado y lo tengo en mi corazón y lo voy a compartir. En Génesis 33 dice Jacob, después de la experiencia en Peniel, dice: Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a Seir. Hermanos, todos vemos un cambio. Ya no es el que combativo, el soberbio que compite, que combate para alcanzar lo mejor, sino ya ha entendido que tiene que estar al paso de los necesitados. Bueno, hermanos, yo quiero simplemente acabar eso. Yo no estoy diciendo que la justicia es más importante y el juicio. Estoy diciendo que la misericordia, no podemos olvidar las palabras de Dios. No es esto o esto. Es justicia, misericordia y fe. Porque solamente con misericordia tenemos una herramienta poco útil, por lo menos para un cristiano. Para un ayudante social, pues con misericordia le basta y le sobra. Pero los que tenemos la idea de que somos eternos y un día vamos a tener que dar cuentas a Dios, vamos a hacer algo más que simplemente repartir bolsas de perdón en un cuenquito cada 2 por 3. Vamos a enseñar a la iglesia a que deje de ser una adolescente manipulada, manipulable, débil, corrupta, frágil, inmadura, y que en esos últimos tiempos, quizás cuando ya la cosa se ponga tan oscura, pues tengamos un poquito más de brillo del que tenemos ahora. Amén, hermanos, que Dios bendiga. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Bueno, quería decir unas palabritas. Pues he estado 2 meses aquí en Madrid, en Torres, con las chicas. ¿Dónde están las torres de las chicas? Me gustaría dedicarlas a las chicas de las que viven en Torres. ¿Dónde están?
Bueno, pues yo quiero levantar una mano con los ojos cerrados, quería adorar a Dios y simplemente quiero, lo primero, especialmente quiero dedicar esta canción al Señor, el primero. Me gustaría también dedicar a Judith Francés, y esta canción le va a gustar muchísimo porque me lo he pasado muy bien con ella, con Judith. Nos hemos partido de risa, vamos, de verdad, qué pasada. Esta canción se llama Va a valer la pena y os va a gustar un montón y os voy a dedicar a todos. No comprendo tus caminos, mas te daré mi canción. Dulces palabras te daré. Me sustentas en mi dolor. Y eso me lleva más cerca de ti, más cerca de tus caminos. Y alrededor de cada esquina, encima de cada montaña, yo no procuro por coronas ni por las aguas del mundo. Necesitado yo te busco, en fe acredito que la visión de tu rostro es todo lo que necesito. Te diré que va a valer la pena, va a valer la pena, Señor, va a valer la pena, sí. Va a valer la pena, va a valer la pena, Señor, va a valer la pena, sí. Comprendo tus caminos, mas te daré mi canción. Dulces palabras te daré. Me sustentas en mi dolor. Y eso me lleva más cerca de ti, más cerca de tus caminos. Alrededor de cada esquina, encima de cada montaña, yo no procuro las coronas o por las aguas del mundo. Necesitado yo te busco, en fe acredito que la visión de tu rostro es lo que necesito. Y te diré, va a valer la pena, va a valer la pena, va a valer la pena, sí. Va a valer la pena, va a valer la pena, va a valer la pena, sí. Yo sé, va a valer la
la pena, va a valer la pena, Señor, va a valer la pena, sí. Cuando el grande día llega, cuando el grande día llega, cuando el grande día llegar y Él vendrá, tú cantarás, yo cantaré, todos cantemos al Señor. Señor, valió la pena, Señor, valió la pena, Señor, valió la pena, sí, valió. Señor, valió la pena, Señor, valió la pena, Señor, valió la pena, sí. Señor, valió la pena, Señor, valió la pena, Señor, valió la pena, sí. Valió. Señor, valió la pena, Señor, valió la pena, Señor, valió la pena, sí. Juanita y Lucy, también te la dedico. ¡Que Dios os bendiga! Gloria a Dios. Un fuerte aplauso. Es una bendita de Dios. Una bendita de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a dejaros unos pequeños anuncios. Y allá afuera tenemos mesa de información. Y tenemos proyecto de pan. Solamente el molesto precio es 8 euros. Es poca cosa, pero puede hacer mucho bien a tantos niños, ¿verdad? Que Remar tiene acogido en distintos países, Centroamérica y África. Y también hay un viaje sefarat el día 22 a 29 de noviembre. Si todavía no has visitado la tierra prometida, yo te recomiendo que lo hagas. Es una experiencia única. Amén. Y el día 25, 26, 27 de septiembre, hay el retiro de mujeres, que es en el Hotel de Toledo. Y las plenarias están siendo grabadas y nos gustaría aquellos que están interesados puedan acudir ahí afuera a la librería, pueden hacer su pedido para que al final, al término de este congreso, podáis tener vuestro pedido. Y nada más, vamos a tener 30 minutos de descanso y que el Señor os bendiga.